Muy buen día, tengan ustedes un cordial saludo. Les habla Jonathan Smith Perdomo Buenaventura, estudiante de cuarto semestre de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Ibagué Espinal, y vamos a realizar hoy el parcial de la materia de ecuaciones diferenciales y vamos a ver qué tal. Bueno, una vez ya conocido el parcial, entonces vamos a comenzar. Nos dice el primer punto: clasifique las siguientes ecuaciones diferenciales de acuerdo a su tipo, orden, grado y si es lineal o no es lineal, o obviamente no es lineal. Entonces comenzamos con la primera, que nos dice que, bueno, podemos ver que tenemos diferenciales de y, diferenciales de x, pero como vemos en estas derivadas, vemos que solo hay dos variables dependientes con respecto pues de la misma, de cada una de ellas, dependen por sí mismas, entonces no podría ser parcial, que sería lo contrario, que dependiera ya de variables independientes. Entonces sería de tipo ordinaria, sería de orden 2. Como vemos que no hay variables o integrales elevadas a alguna exponencia de la variable, no sería de un mayor grado a diferente de 1. Y obviamente sería lineal, porque pues como vemos el coeficiente de sus variables y sus derivadas solo depende de la variable de cada una de ellas, entonces sí es lineal. Esta sería también ordinaria, también sería de orden 2, pero aquí vemos que su grado, el grado mayor de la variable, vemos que está elevado a la exponencia 3, por lo tanto sería de grado 3. Pero en este caso no sería lineal. No sería lineal. Porque pues no cumple con que o ya sea las variables dependientes y todas las derivadas sean de primer grado, porque no lo son, o ya sea porque el coeficiente y de sus derivadas no solamente depende de una variable, sino de varias. En esta podemos ver que tenemos la primera derivada y la segunda derivada, la x al cuadrado, sería de tipo ordinaria, de orden claramente 2, porque tiene su segunda derivada, y su grado sería 1. No vemos alguna derivada elevada a algún exponente mayor de 1. Y esta sería de tipo lineal, porque aquí sí depende, son de primer grado y dependen de la variable x. En la segunda, pues vemos que tiene su segunda derivada, sería de tipo ordinaria, de orden 2, como ya lo dijimos. Su grado es 1, igual que el anterior, no tenemos algún exponente mayor. Y esta no sería lineal porque ya no depende de solamente la variable x. En esta podemos ver diferenciales de y, de t, de s. Entonces vemos que hay más de una o más variables dependientes con respecto pues a una sola variable independiente. Por lo tanto, esta sería de tipo parcial al tener más de 2, parcial, y de orden 2,
no vemos un mayor a 3 por ahí, y sería de primer grado, ya que no tenemos las variables, no las vemos elevadas a un mayor exponente, y esta sería lineal, porque aquí sí todas sus derivadas pues son de primer grado y independientes. Ahora, esta vemos diferencial de y(x) es como parecida a la primera, solo que le aumentamos otra integral, y al final estamos viendo que depende mucho de x al sumarla y todo eso. Sería de tipo ordinaria, de orden 1. No vemos más de 2 integrales, o sea, no vemos la segunda derivada, y es de grado 1, pues por lo anterior mencionado no tenemos algún exponente, una derivada elevada a algún exponente mayor de 2, entonces es de grado 1 y sería lineal, porque vemos que sus derivadas dependen solamente de la variable independiente de x. Así que sigamos para el siguiente punto. Bueno, el segundo punto nos dice realizar el campo direccional para la primera derivada de y dependiente de t es igual a y factor de y más 1 factor de y menos 3. Aquí lo tenemos. Y bueno, pues lo que tenemos que hacer es primero ver que nos dé 0 en cada uno de sus factores dependiente de la variable y. Y pues en la primera vemos que tenemos y más 1, para que nos dé 0 sería que y se reemplazará por menos 1, y menos 1 más 1 daría 0. Entonces empezamos. Y es igual a menos 1 cuando es menos 1. Por lo tanto, quedaría y dependiente de la variable t es igual a factor de menos 1 más 1 factor de menos 1 menos 3. Esto sería igual a, por este lado, 0, factor de menos 1 menos 3 menos 4, menos por el menos, se suman pero quedaría negativo. Y pues 0 por cualquier número daría 0. Entonces, confirmado el primero. En el segundo vemos que y es factor de y menos 3, por lo tanto sería un 3 positivo. Para que nos diera 3 menos 3 daría 0, entonces y cuando es igual a 3, reemplazando, igual a 3 más 1 factor de 3 menos 3, eso nos daría 3 más 1, 4, factor de 0. 3 menos 3 da 0. Y 4 por 0 nos daría 0. Tenemos estos números, ya una vez entendiendo cómo es igual a 0, vemos, entonces tendríamos que sacar unos numeritos. ¿Para qué? Para poder ver cómo se comporta el campo direccional por encima y por debajo de lo estándar, ¿sí? De como lo constante. Entonces vemos que un número por encima de 3 sería 4, por debajo de menos 1 sería menos 2, y ya con eso podríamos ver cómo se comporta. Entonces ahora vamos a graficar. Bueno, antes de eso miramos los números en el cual
estos números también cómo se comportaría en el campo, ver si sube o si bajan. Entonces, con estos dos números por arriba y por debajo, vamos a ver dónde se empieza a producir ese cambio de dirección. Bueno, una vez reemplazando los valores, cuando y vale 4, tendríamos en la ecuación 4 más 1 sería igual a 4, 4 menos 3 sería igual a 1, 5 por 1, 5. Cuando y es igual a 4, el resultado sería 5. Cuando vale 2, tendríamos que 2 más 1 sería 3, 2 menos 3 menos 1, y 3 por menos 1 sería igual a menos 3. Y también quise reemplazar en menos 2, que teniendo en cuenta pues que necesitamos valores también negativos, entonces sería 2 menos 1 menos 1, menos 2 menos 3 sería menos 5, símbolos iguales suman, y menos 1 por menos 5 sería 5, menos por menos da más. Entonces, una vez teniendo en cuenta estos numeritos, vemos que en su constante número 3, las flechas nos indicarían que irían hacia el frente. Sería una constante pero por debajo de 3 ya empieza a ser negativos. Empieza a decaer pero cuando vemos que reemplazamos por 4 cuando reemplazamos por 4 vemos que el valor nos da positivo, por lo tanto nuestro campo direccional ya se dirigiría hacia el sentido opuesto, que ya sería hacia arriba. Interpretando así que los valores positivos van hacia arriba y los valores negativos se dirigen hacia abajo. Pero como vemos, reemplazando por ya nuestros otros el valor de menos 2 y menos 1, aquí ya nos damos cuenta que el menos 1 vuelve otra vez a ser constante, y vuelve a subir. Cuando reemplazamos menos 2, nos vemos que el valor da positivo, volvemos a dirigirnos hacia arriba. Entendiendo así que es creciente de 3 a 5, decreciente de 3 a menos 1, creciente de menos 2 a 1 y constante en 3 y en menos 1. Este sería nuestro campo direccional para el punto 2 de la ecuación del punto 2. Y el último punto nos dice que debemos resolver las siguientes ecuaciones diferenciales usando el método de variables separables. Tenemos A, B y C, todas ecuaciones diferenciales, y vamos a empezar con el A. El A. Bueno, vemos que
pues podríamos hacer factor común, ya que algunos términos son semejantes y dependen mucho de una variable. Podríamos dejarla entonces en y menos 2 por el diferencial de y sobre y menos 1 y y más 3. Dejando así el y menos 2 arriba. Menos que sería en la parte de las x menos 2 por el diferencial de x sobre x menos 1 factor de x más 3. Esto sería igual a 0. Entonces, ¿qué estaríamos haciendo? Separando las variables, cada una con su diferencial, las x con las x y las y con las y. Ahora, integrando, tendríamos que y menos factor de menos 2 por el diferencial de y sobre y menos 1 factor de y más 3 menos la integral de x menos 2 por el diferencial de x sobre x menos 1 factor de x más 3. Eso sería igual a la constante número 1. Integrando cada término de la ecuación, tendríamos que hallar las integrales en la primera. Y expresaríamos pues los integrandos de cada una como una suma de fracciones parciales. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues pondríamos entonces primero lo que viene siendo y menos 2, y menos 1, y más 3. ¿Esto sería igual a qué? Pues normalmente se usan las letras A y B para referirse a estos integrandos. Sería la de A más B sobre cada una de nuestros factores denominadores, que sería y menos 1 sobre y más 3. Esto se reemplazaría a y menos 2 despejando a y más 3 más b y menos 1. Ahí partiríamos luego de eso, y es igual a y 3a más by, multiplicando factores, menos b. Esa sería. De aquí vamos a factorizarlos, agrupando cada uno que tenemos en ellos. A más b factor por y más 3a menos b. Aquí ya tendríamos las dos ecuaciones que se ordenarían de la forma a más b es igual a 1 y 3a menos b sería igual a menos 2. De esto lo sacamos a 4a es igual a 1, despejando a sería igual a menos 1/4, está positivo pasa a negativo, y b tendríamos que sería igual a 5/4. Entonces, tendríamos que
y es igual a y menos 2 sobre y menos 1, volviendo otra vez a nuestra primera ecuación, sería igual a ¿qué? Entonces tenemos 1 arriba, 4 de ¿quién? De y menos 1, que sería a, más 5 sobre 4y más 3. Esta sería nuestra segunda ecuación. Ahora vamos por la siguiente. ¿Con cuál? Con las x. Ya hicimos con las y, ahora vamos con las x. X menos 2 dividido en factor de menos 1, factor de x más 3. Esto sería igual a 1 sobre, esta pasaría positivo, esto sería negativo, 4x menos 1 más 5 dividido en 4x más 3. Esta sería la ecuación de las x. Entonces sería nuestra ecuación número 3. Ahora, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es sustituir la ecuación número 2 y la 3 en la primera, obteniendo, ¿qué obtenemos? Tendríamos una integral en la cual uniríamos las dos ecuaciones, la 2 y la 3, las vamos a transcribir por el diferencial de y, más la segunda integral, ¿de qué? Pues de la segunda ecuación, que viene siendo de las x. Menos 5, 4, factor de x más 3, diferencial de x es igual a la constante. Listo. Ahora, ya sería integrar. Tendríamos un cuarto, aquí lo vemos, tendríamos un cuarto que logaritmo natural de nuestro factor, que sería y menos 1. Y lo mismo para acá. Tendríamos más 5 cuartos, logaritmo natural de nuestro factor, que sería y más 3, más un cuarto de nuestra siguiente integral, logaritmo natural de nuestro factor, que es x menos 1, menos 5 cuartos, logaritmo natural de nuestro factor siguiente, que es x más 3. Esto sería igual a la constante. Continuando, pasamos el logaritmo natural principio, separa lo que vienen siendo los denominadores, porque si multiplicamos pues ya nos daría 1 por logaritmo natural, 1, menos 1 logaritmo natural más 5 logaritmo natural y más 3 más 1 por logaritmo, pues daría el mismo logaritmo de x menos 1 menos 5 por el logaritmo natural, 5 logaritmo natural de x más 3, esto es igual a 4c, 4 de la constante, 4 por la constante. Pues ya entendiendo que denominadores comunes, pues se sacarían afuera, teniendo el mismo denominador. Continuamos, sería logaritmo natural de y menos 1 más logaritmo natural de y más 3
elevado a la 5, esta ya la pasamos arriba, el 5 lo pasamos a exponencial, más logaritmo natural, esta no tenemos exponencial, así que no hay problema, x menos 1, menos igual acá, lo mismo, logaritmo natural, factor de x más 3 elevado a la 5, subimos el 5. Este sería el logaritmo natural de x más 3 elevado a la 5, esto seguiría igual a la constante número 2. Logaritmo natural, ya podríamos estar juntando lo que viene siendo con términos semejantes. Aquí sería ya con el factor común de x más 3 elevado a la 5 más logaritmo natural del factor de y más 3 elevado a la 5 factor de x menos 1. Esto sería igual a la constante número 2. Ya teniendo esto, pues aquí vemos que podemos hacer un solo logaritmo. Agrupando en un solo logaritmo tendríamos que sería igual a factor de y más 3 elevado a la 5 por x menos 1, cerramos, partido de la otra parte que sería y más 1, menos 1, perdón, x, factor de x más 3 elevado a la 5, y esto sería igual a la constante número 2. A partir de acá, pasamos lo que viene siendo solo el logaritmo, sería lo mismo, x menos 1, partido de y menos 1, x más 3 elevado a la 5, x más 3 elevado a la 5, y sería igual a la exponencial de la constante número 2, por la constante número 2. Aquí, ¿qué podemos hacer? Ya rompemos el logaritmo, factor de y más 3 elevado a la 5 por x menos 1 sobre y menos 1 x más 3 elevado a la 5 es igual, pues acá no sabemos aún si es más o menos, podemos dejarlo así, exponencial por la constante número 2. Teniendo que y es igual más y más 3 elevado a la 5 x menos 1 sobre y menos 1 x más 3 elevado a la 5 es igual a la constante. Entonces, teniendo aquí ya esto, podremos despejar o reemplazar para que nos quede en una sola ecuación, teniendo que y más 3 elevado a la 5 por x menos 1, que es la parte que tenemos en el numerador, sería igual a ¿qué? Pues si esto está dividiendo, pasaría a multiplicar a la constante de x más 3 elevado a la 5 por y menos 1. Y pues esta sería nuestra respuesta de nuestro ejercicio número A. Continuamos con el ejercicio B y seguimos utilizando el método de variables separables. Entonces, pues ya entendiendo, pues obviamente el mismo nombre lo explica, vamos a empezar a separar las variables e integramos de una vez. Entonces vamos a separarlas así como iniciamos el anterior, pero en este lo vamos a hacer nosotros, diferencial de y y de x, que es lo que vemos que se ve, diferencial de y y de x. Entonces, esto es igual a menos y, como vemos acá, factor de 1 más 2 a la x, o sea, de e a la 2x. Es igual partido de e a la x por y. Entonces, esto sería y,
Esta sería y por, entonces sería elevado a la y, exponencial de la y, por el diferencial de x, sí, de y, perdón. Sí. Esto sería igual a e a la menos x más e a la x por el diferencial de x. Ahora sí, ya queda separado. Las y a un lado y las x a un lado. Entonces tendremos que, pues así como el anterior, una integral para las y por el diferencial de y es igual a la otra diferencial que sería la de las x, que sería e a la menos x más e a la x por el diferencial de x. Listo. Ahora integramos al lado izquierdo, pero por partes, para poder separar nuestra exponencial de la y. Entonces le damos un valor a la u. A la u la vamos a llamar que sea la y el diferencial de v sería e a la y por el diferencial de y de u sería de y pues separando nos quedaría solamente la u sería e a la y. Derivando estas dos partes, ya podríamos integrar lo que viene siendo y a la y por el diferencial de y, que sería igual a ¿qué? Diferencia a db y a la y menos la integral de a la y por dy es igual a la y listo. Que si no lo olvidamos, por partes viene siendo b es igual a u por b menos la integral de b por du. Una vaca vestida de uniforme. Así que es un método de recordarlo, pero de ahí es de donde viene nuestra integral por partes. Bueno, entonces ya teniendo nuestra integral por partes, tendremos que entonces la integral de y sería de la y, que sería la misma la exponencial, es igual a y a la y menos 1, es igual a menos e a la menos x, sería esta parte, más e a la x más c. Y esta pues sería nuestra respuesta al ejercicio B. Esta pues es la solución general vamos a escribirlo por este ladito, solución general de la ecuación diferencial. Punto B. Listo. Ahora vamos con nuestro último ejercicio, el C. Y igual seguimos haciendo lo mismo. Esta sería la ecuación y el diferencial pues sería separar nuestras variables, igual que el anterior. Ahora, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, también aquí tenemos ahora en vez de y tenemos t, pero también tenemos x. Entonces, sería teniendo en cuenta el diferencial de x partido del diferencial de t. Eso sería igual a ¿qué? Bueno, pues en la ecuación tenemos pasándola al otro lado sería menos t factor de x al cuadrado más 1 sobre este de aquí, que sería t al cuadrado más 1. Entonces dejaríamos el diferencial de x sobre nuestras x, obviamente,
más 1, y al otro lado estaría el menos 2t sobre t al cuadrado dije, t al cuadrado más 1. Esa sería nuestra segunda partidura de nuestra ecuación. Ahora, teniendo ya separadas nuestros diferenciales, ¿qué podemos hacer? Pues lo que veníamos haciendo, integrar. ¿Integrar qué? El diferencial de x, o sea, nuestra primera fracción, x más 1, x al cuadrado más 1, sería igual a la siguiente integral, que es 2t sobre t a la 4, otra vez, a la 4, más 1, por el diferencial de t. Listo. Aquí ya se separó. Ahora vamos al siguiente paso. Seguimos con la integral cuadrado más 1. Aquí la sumamos más la siguiente, que es 2t, que aquí ya sacamos el menos de la integral. Aquí lo partimos el cuadrado, que nos quede más fácil. Sacamos o sea, está t al cuadrado, entonces por propiedades de exponentes lo podemos partir y dividir en 2, ya que después es par. Entonces t al cuadrado elevado a la 2 más 1 por el diferencial de t. ¿Y aquí qué? Pues lo que podríamos hacer, pues al no tener una solución real por parte de x, pues estaría bien, partiríamos el diferencial de x y lo haríamos por una parcial. Pero aquí no, porque tendríamos que hacer por partes, incluso no sabríamos si podría continuar y continuar, entonces no queda muy claro que pueda tener una solución real. Entonces no tiene solución real. ¿Qué podemos hacer en este caso? Lo que podemos hacer es buscarle una solución particular. Una solución particular, ¿cómo? Teniendo entonces en cuenta que podremos aplicarla a una arcotangente. ¿De qué? De x por un lado, más la arcotangente de t al cuadrado en el otro. Eso sería igual a c. Esta sería nuestra solución particular. Nuestra solución particular. Ahora, como dice el ejercicio, con x igual a 0 sería igual a 1. O sea, con x por 0 sería igual a 1. Entonces, dada esa condición, dada la condición, ¿cuál condición? X factor de 0 sería igual a 1. Teniendo entonces nuestra solución particular, arcotangente de 1 más arcotangente, reemplazando, ¿cómo sería? 0 al cuadrado, pues sería 0, ¿no? Entonces, esto sería igual a c. Aquí lo que podríamos hacer, teniendo en cuenta que podremos hacer un factor común, lo voy a hacer por este ladito, sería una arcotangente ¿de qué? Factor de 1 más 0. 1 más 0. Haciendo eso en la calculadora, shift arcotangente de factor de 1 más 0. Eso nos daría 45. Pasamos a grados, minutos y segundos, daría 45 grados. 45 grados sería nuestra solución particular de nuestra ecuación arcotangente de x más la arcotangente
de t al cuadrado sería 45 grados. 0 minutos y 0 minutos, 0 segundos. Hablando, pues esto no es una respuesta como tal, o sea, que normalmente se ve. Lo que se usa normalmente es en radianes, para poder seguir hablando de números y seguir haciendo operaciones. Entonces, en radianes estaríamos hablando de qué? De que arcotangente de x más arcotangente de t al cuadrado sería 45 grados en arcotangente, en radianes, perdón, sería pi cuartos, que es un cuarto de, podríamos decir como de una vuelta completa y eso. Entonces pi cuartos sería nuestro ángulo de 45 grados hablando en radianes. Y bueno, esta sería entonces nuestra solución al ejercicio C de nuestro parcial, y con esto daríamos concluido a nuestro pues parcial, valga la redundancia. Así que muchas gracias por haber visto el video y espero tengan un buen día.